Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se me oye bien? Perfecto. En primer lugar, muchas gracias por compartir este espacio y por escucharme. En primer lugar, me voy a presentar. Soy David Armada, soy miembro de la cooperativa El Rusé y pertenezco al Círculo de Sociocracia, que se encarga de la implementación de la sociocracia dentro de nuestra cooperativa. En la exposición, la descripción que voy a hacer del Rusé constará básicamente de 3 puntos. Uno, haré una pequeña descripción de qué es el Rusé. En segundo lugar, explicaré por qué optamos por la sociocracia como forma de gobierno y forma de toma de decisiones. Y en último lugar, explicaré cómo estamos implementando la sociocracia desde que nos constituimos como cooperativa. El Rusé es una cooperativa integral. Integral significa que está constituida, formada por un lado, equipo pedagógico y por el otro, por familias. Tiene la particularidad de que el equipo pedagógico son miembros remunerados, es decir, cobran un salario por el trabajo que realizan, mientras que las familias que constituyen el otro pilar de la cooperativa son miembros voluntarios. Es decir, todo el trabajo que realizan para la cooperativa no está remunerado. El Rusé nace en el 2011 como una asociación de acompañamiento a la crianza, con la voluntad de ofrecer una mirada diferente a la crianza y a la educación. El Rusé está situado en Sant Boi, que es un pueblo de la periferia de Barcelona, y Cataluña ya tiene una larga tradición de renovación pedagógica, que, por poner un ejemplo, la primera escuela Montessori que se funda fuera de Italia, se funda en Barcelona. La propia María Montessori estuvo residiendo 3 años en Barcelona. Y este movimiento de renovación pedagógica, que ha ido existiendo a lo largo del todo siglo XX, digamos que cobra especial fuerza con la crisis económica a partir del año 2007, y empiezan a nacer proyectos de darnos una mirada donde el niño, la niña, es el propio artífice de su conocimiento y donde es el niño el que se dirige al mundo a través de sus pulsiones, a través de sus propios intereses, y esos intereses no les vienen dados desde fuera, ¿no? Ese sería básicamente uno de los principios de la educación viva o educación activa. Es una educación no directiva y es una educación muy vivencial, muy experimental. Es decir, el conocimiento, sobre todo a partir de los primeros años de vida, se adquiere a partir de la experiencia. Encuadrado en ese contexto histórico-educativo, empiezan a surgir en Cataluña, especialmente en Barcelona y toda la periferia, pequeños proyectos que intentan dar respuesta a esa necesidad que tienen familias y educadores de enseñar y de educar de otra manera. La educación pública ofrece este tipo de proyectos, pero no es capaz de satisfacer toda la demanda que hay en la sociedad. Y ahí es donde nace el Rusé. Nos constituimos como asociación en el 2011 y destinado, sobre todo, dedicado a niños de entre 2 y 6 años. ¿Qué pasa? Que conforme estos niños van creciendo, abandonan, digamos, la edad de la escuela infantil, es decir, de 2 a 6 años, y estos proyectos se plantean la necesidad de dar continuidad a la educación viva. En el 2016, el Rusé decide iniciar los pasos para poner en marcha una escuela de primaria, es decir, que dé respuesta y dé continuidad a este tipo de educación para niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, y se traslada a Sant Boi, que es nuestro emplazamiento actual. Y en estos momentos se halla en un proceso de homologación de la escuela de primaria.
Cuando el RUSE funcionaba como asociación, teníamos una estructura asamblearia, pero veíamos que éramos aproximadamente 20 familias, y pese a ser una estructura relativamente pequeña, empezábamos a ver la dificultad que tenía una estructura asamblearia y de decisiones por consenso, no por consentimiento, a la hora de tomar decisiones y de que, sobre todo, todas las voces estuvieran representadas, porque muchas veces cuando no se da un espacio explícito a alguien para que pueda expresar su opinión, sobre todo en los movimientos más asamblearios, pues hay voces que tienen mucho más poder, ¿no? Mucho más peso que otras. Entonces, en ese momento, un educador del RUSE había oído hablar de la sociocracia e hicimos un taller. Vino Tatiana Sevilla a hacernos un taller sobre la sociocracia y vimos que había cosas que no resonaban mucho. Y fruto de ese taller empezamos nosotros a investigar, a indagar, a leer, ¿no? We the People, y llegamos a la conclusión de que la sociocracia podía encajar mucho mejor en una estructura que iba a crecer, como efectivamente acabó sucediendo cuando nos trasladamos a Samboy. Y ya en nuestras primeras reuniones con todas las personas que se sumaban al proyecto, dejamos claro que nuestra intención era funcionar sociocráticamente. Bien. Este sería un poco como el contexto más, un poquito de un repaso histórico que fue el RUSE, que es ahora. Y a partir de en 2016 nos instalamos en Samboy y estamos desde septiembre hasta diciembre de ese mismo año haciendo muchas reuniones y intentando sentar las bases de la sociocracia. Para ello recurrimos a facilitadoras externas porque pensamos que es un elemento importantísimo la facilitación en sociocracia. Y fruto de ello, decidimos todos conjuntamente definir una visión, una misión y unos valores que me gustaría compartir con vosotras. A ver si se puede ver. ¿Se ve así? ¿Se ve, Nora? No, solo se ve tu nombre, David Armada. ¿Estás Vale. dándole a compartir pantalla? Sí, estoy en compartir pantalla. ¿Se puede ver? ¿Se ve ahora? No. No. A ver. No. Bueno, pues si los voy a leer. Decidimos, digamos que en la parte más más política, ¿no? Más conceptual, la decidimos todos conjuntamente, ¿no? Ese fuego con el que nos calentamos todos, pues lo hicimos, fue un trabajo muy bonito de varias sesiones, como digo, con facilitación externa, y el RUSE decidió que íbamos a ser nuestra visión, nos definimos como una comunidad de aprendizaje autogestionada, formada por familias y profesionales que promueve el empoderamiento individual para conseguir una transformación global de la sociedad. Nuestra misión, que consiste en 5 puntos, es acompañar procesos de crecimiento y aprendizaje de manera respetuosa, creando las condiciones... David, ¿Sí? no se te ve. ¿No se me ve? No, vemos en negro. Si quieres dejar de dar compartir pantalla por si hay algún problema, porque antes sí se te veía, igual has puesto tu cámara apagada. A ver... ¿Se me ve ahora? No. Mira a ver si ¿No? tu icono de cámara está encendido. Espera, ¿se me ve ahora mejor? Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Entonces, nuestra misión,
decía que era acompañar esos procesos de crecimiento, integrar la sostenibilidad y la permacultura como forma de relacionarnos con el medio ambiente. Y el tercer punto de nuestra misión es utilizar la sociocracia como modelo de organización y toma de decisiones y la comunicación no violenta como medio relacional. Es decir, que ya en nuestro ADN de la cooperativa ya tenemos la sociocracia como un pilar en la estructura y en la forma de gobierno, ¿no? Vale. ¿Se me oye bien? Sí, yo ahora no oigo. Sí, ¿me oyes bien? Vale, perfecto. Vale. La principal actividad a fecha de hoy del RUSE es una actividad pedagógica, ¿vale? Los niños, tal como comentar, muy interesante lo que comentaba Pascal, nosotros, los niños no funcionan plenamente no funcionan, digamos, sociocráticamente al 100%, pero sí que se han empezado a implementar conceptos y protocolos sociocráticos en el día a día de la escuela. Por ejemplo, el círculo de niños tiene los roles de secretaria, secretario y facilitador, facilitadora. Las elecciones se hacen sin candidato y las decisiones se toman por consentimiento. Es algo muy importante, por ejemplo, las colonias, es decir, las colonias cuando se van de viaje cada trimestre, se van de viaje a algún sitio, es un proceso colectivo que se decide por consentimiento. ¿Cuál es la estructura de la cooperativa? Pues esta es nuestra estructura. Opa. Lo que pasa es que yo ahora no la veo bien, tengo que cambiar. A ver. Esta es nuestra estructura actual de círculos, ¿vale? Vemos que tenemos como círculos políticos, tenemos 9, que son el círculo pedagógico, el círculo de ecología, el círculo de economía, el círculo de infraestructuras, el círculo de redes, el círculo de convivencia, el círculo legal. Luego tenemos 5 círculos que son funcionales, es decir, que no son círculos de poder, sino que están al servicio de estos 9 círculos, que es en el subcírculo de bienvenida, que depende del círculo de convivencia, es decir, el círculo de convivencia establece un poco cuáles son las pautas y el círculo de bienvenida ejecuta esas pautas. Luego del círculo de infraestructuras depende el subcírculo de homologación y el subcírculo de limpieza, porque la limpieza es una actividad que está cooperativizada. Eso significa que la limpieza la realizamos todas las familias, ¿vale? Para mantener una cuota asequible dentro de lo que supone un proyecto autogestionado. Luego el círculo de captación de fondo depende del círculo de economía. Este círculo se dedica sobre todo a recaudar fondos adicionales para la cooperativa y en estos momentos está a punto de lanzar en goteo una campaña de crowdfunding para la homologación de un espacio de una sala polivalente. Ya os pasaremos la información. Y luego tenemos el círculo de apoyo pedagógico, soporte pedagógico, es el que se encarga de elaborar materiales que necesita el equipo pedagógico. Y en último lugar tenemos, en segundo lugar tenemos el círculo de coordinación, que en una cooperativa sería el consejo rector, donde están representados cada uno de los círculos políticos con su líder de operaciones y representante correspondientes. Finalmente tenemos el círculo base, que vendría a ser la antigua asamblea, que en el RUSE básicamente es un espacio de gestión emocional, un espacio de indagación y excepcionalmente de toma de decisiones. Por ejemplo, para la renovación de los cargos del círculo de coordinación, que se renuevan cada 3 años, los líderes de operaciones se eligen en el círculo base. Este sería nuestro organigrama, nuestra estructura sociocrática a fecha de hoy. Como sabéis, es una estructura muy cambiante, son proyectos muy vivos, van surgiendo necesidades, hay necesidades que quedan cubiertas y por lo tanto
ese círculo deja de existir. Y luego tenemos círculos de trabajo ad hoc para realizar trabajos muy concretos. ¿Qué ha supuesto para nosotros la sociocracia y pasar de un modelo asambleario a un modelo sociocrático? Para nosotros ha supuesto, en primer lugar, mucha estructura y mucho orden, lo cual ha redundado en una mayor eficacia, en una mayor eficiencia, en una mayor agilidad en sacar adelante todas las tareas, que son muchas, de un proyecto autogestionado. Y esto ha requerido también de mucha pedagogía, porque hay muchas personas que vienen, como decía antes, de un mundo asambleario donde deciden en todo. ¿Qué pasa? Que cuando cuando uno no está en un círculo y ese círculo toma decisiones que competen a ese círculo, pero que afectan a toda la cooperativa, pues eso supone un cambio de cultura, ¿no? Y esto hemos intentado trabajarlo mucho a través de la transparencia. Yo creo que sociocracia sin transparencia, por un lado, y sin confianza, esto radica mucho también en el individuo, por el otro, difícilmente funciona. Entonces hemos hecho un trabajo de transparencia. Todos los círculos cuelgan en el Drive todo el trabajo que hacen, los cuadernos de bitácora, las actas, en todo momento se puede consultar todo lo que está haciendo cada círculo, y yo creo que eso ha redundado en un aumento de la confianza por parte de las personas socias de la cooperativa. Para mí eso ha sido un elemento muy importante y de salto cualitativo. Luego, otro que creo que también es muy importante es la decisión por consentimiento. Creo que es una profundización de los valores democráticos, que todas las voces sean escuchadas. Porque, como decía antes, en los sistemas asamblearios el consenso es como algo que se da por entendido, pero muchas veces hay poderes ocultos, hay voces que no se manifiestan, no se ofrece el espacio para que esa voz exprese explícitamente qué es lo que piensa, y entonces a veces pues crea la ilusión de que hay un consenso cuando en realidad, si rascas un poquito, ves que no hay tal. Entonces, una de las dificultades que nos hemos encontrado y que estamos aún como en un proceso de identificación y de resolución es distinguir lo que son objeciones fundamentadas de miedos, inquietudes, preocupaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el círculo de coordinación cuenta siempre con facilitación externa. Entonces, la facilitación externa ayuda muchísimo también a identificar esto, porque si dentro del grupo el facilitador pertenece al grupo, es mucho más complicado identificar eso. Es decir, necesitamos siempre una mirada externa para identificar y sobre todo para que tenga como mayor legitimidad a ojos de los miembros del grupo de identificar que es una objeción fundamentada o no, ¿no? Y esto es un problema a la vez, porque claro, esa facilitación externa cuesta dinero, entonces somos proyectos aún muy precarios. Bueno, lo hemos intentado paliar con un trueque, ¿no? Este año, pero yo veo la necesidad y somos como muy conscientes de la necesidad de facilitación externa en todas las reuniones. ¿Qué pasa? Que los círculos, hay una figura de facilitador, pero no todos los círculos tienen personas que encajen dentro del perfil del facilitador. Este es un hándicap, es una carencia que tenemos. Ponemos luz, pero de momento no tenemos dinero para ello. ¿Qué más me gustaría resaltar de la democracia? La legitimidad de los cargos. Yo creo que la elección sin candidato, donde cada persona puede ser elegida y a partir de un perfil muy claro, y donde todas las personas tienen que dar su consentimiento, al menos puedo convivir con, ¿no? A la elección de esa persona, legitima mucho los cargos. Entonces, esto es algo que hemos visto sus beneficios con bastante rapidez. ¿Qué más?
Otra cosa que también para nosotros es súper importante, claro, el hecho de que seamos una cooperativa cuya mitad de eso, un pilar importante, no seamos profesionales, que es decir, que tengamos nuestros trabajos aparte, implica también que tenemos menos disponibilidad de tiempo. Entonces, claro, las reuniones al principio se hacían muy pesadas, estaban muy poco preparadas. Entonces vimos la necesidad de recurrir a una plataforma digital y establecer unos protocolos para que la lectura de los artículos de TED nos fue también muy bien, para poder agilizar mucho más las reuniones. Tanto es así que voy a compartir otra imagen. Vale, nosotros utilizamos Lumio, como no sé si conocéis, es una plataforma digital que es una cooperativa neozelandesa. Utilizamos Lumio como plataforma digital dentro de la cooperativa para hacer todo el trabajo preparatorio a las reuniones. Es decir, si vamos a una reunión con puntos que no se han tratado previamente en Lumio, ese punto no se puede abordar porque una reunión no puede ser, al no ser que esté definida específicamente como una reunión de lluvia de ideas, las reuniones entendemos que no son lluvias de ideas. Estas lluvias de ideas se deben volcar previamente en Lumio. Una cosa también muy importante que nos hemos ido dando cuenta con el paso del tiempo es la necesidad de que cuando se presenta una propuesta, esa propuesta tenga una estructura concreta, ¿no? Porque si no, muchas veces son brindis al sol, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer otro, muy bien. Entonces, nosotros tenemos en la cooperativa un formato de propuestas, el que comparto aquí, una serie de ítems, ¿no? Una serie de puntos que debe contener cada una de las propuestas que se presenten dentro del círculo o dentro del círculo de coordinación para, precisamente primero, para que la persona que presenta la propuesta trabaje previamente esa propuesta, ¿no? Porque es una responsabilidad. O sea, no, presentar una propuesta no debe ser, me gustaría que se hiciese esto y, ¿no? Entonces, desde que introdujimos este protocolo, se presentan muchas menos propuestas, pero las propuestas que se presentan son mucho más detalladas. No sé, a ver, me gustaría compartir también Lumio, no sé si voy a poder compartir para que veáis un poco cuál es la estructura que tenemos en Lumio. En Lumio, pues si se quiere presentar una propuesta, incluso se pueden hacer rondas de aclaración y rondas informativas, se pueden hacer incluso en Lumio. Esto, digamos que en el mejor de los escenarios. Si no, cuando hacemos la una reunión típica de círculo de coordinación, esa propuesta la han leído todos los líderes y todas las representantes de los círculos y se hacen, mediante facilitación, hacemos tres rondas, ¿no? Una ronda informativa, una ronda de aclaración, una ronda de chequeo, ¿no? De sondeo de cómo percibimos, cómo estamos sintiendo esa propuesta, y en función también de eso, pues se hace una ronda de consentimiento. ¿Qué más podría explicar? Tenía preparado, a ver. Básicamente, sí, un elemento también que creo que es importante, que nos gustaría compartir es cómo al principio la libertad que supone la sociocracia, ¿no? La libertad que supone a un grupo de personas configurados como círculo de tomar decisiones que afectan a toda la cooperativa, el instinto, ¿no? La primera reacción era, esto lo llevo a círculo de coordinación y que el círculo de coordinación lo decidan, porque esto me queda a mí como muy grande, ¿no? Y poco a poco los propios círculos se han ido empoderando y han ido tomando conciencia de que si son decisiones que competen a su círculo, es el propio círculo el que toma esa decisión, ¿no? Y la cooperativa entiende, obviamente después con un posterior proceso de revisión, pero entiende que la decisión está bien tomada, ¿no? Porque confiamos en que los miembros de ese círculo son las personas más idóneas para tomar esa decisión.
básicamente esto era lo que quería bueno, los elementos de la sociocracia que quería compartir y el balance que hacemos es un proceso largo. Yo creo que es una forma de gobierno que no encaja con todos los caracteres. Es decir, yo creo que se requiere también de personas mínimamente estructuradas, y esto también hay que tenerlo presente. Pero estamos súper contentas de la agilidad, la eficiencia que ha ganado la cooperativa desde que digamos, la nave empezó a navegar con la sociocracia. ¿Te parece que tenemos unos minutitos que hagamos una rondita a ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta? Perfecto. ¿Estás completo Sí. ya con la explicación? Perfecto. Vale, pues si puedes dejar de compartir pantalla, abrimos a todos y Vale. veo una pregunta, por ejemplo, de Manu que dice, a ver cuántas personas componen el Rosé. El Rosé en estos momentos somos 63 familias, 12 miembros del equipo pedagógico, o sea, 63 socios, pero esos socios hay que sumarle una persona más, porque somos familias, la mayoría somos familias no monoparentales. Entonces somos aproximadamente unos 135 personas. Vale, ¿me podéis hacer preguntas por el chat o directamente? Vale, ¿qué Vale. limitaciones veis en Lumio? Y si hay se tratan ciertos Vale. temas, pero encuentran que otros no hay forma de tratarlos virtualmente. Perfecto. Me parece una pregunta muy pertinente. Una de las limitaciones que leemos a Lumio es, hay personas que no son digitales, entonces les cuesta mucho entrar, y esto es una limitación, es nuestra realidad y tenemos que convivir con ella. Y otra es que pensamos que el Lumio llega hasta un determinado punto, es decir, yo creo que las tomas de decisiones necesitan del contacto humano, necesitan de la presencialidad. Entonces, tomar decisiones vía Lumin, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta de que no es adecuado. ¿Por qué? Porque se mueven cosas en una reunión de decisión que en Lumio no salen, que no aparecen y que están aportando al grupo mucha información. Tú, Nora, como facilitadora, seguro que eres plenamente consciente, ¿no? Entonces, la limitación que le vemos es que no podemos tomar decisiones vía Lumio, porque perdemos algo que es el componente humano, precisamente, que se pierde. Ahora no te oigo, Nora. Perdón, para que el trabajo sea eficiente, ¿se exige formación a las familias para participar en los círculos o exclusivamente cuando cumplen un rol como operador? Cuando las familias se incorporan a la cooperativa, de la misma manera que niñas y niños pasan por un proceso de adaptación, que puede durar desde semanas a meses, entendemos que los adultos también. Entonces, los 3 primeros meses, pues aterrizan en el Rousset, porque claro, es una estructura grande, un funcionamiento nuevo, y están observando, y a partir de enero, es decir, transcurrido ese periodo de prueba, se deben incorporar a un círculo. Normalmente lo que pedimos son tantas las necesidades que tenemos que se incorporen al círculo donde ellos creen que pueden aportar más, es decir, con lo que ellos vibren, porque si no, si al final eso se acaba viendo como un lastre y no como algo, ¿no? como un plus que tú estás aportando, al final resta, ¿no? Entonces pensamos que desde la motivación, más que desde la obligación, pero siempre desde el compromiso, es como mejor podemos optimizar las energías. ¿Podemos hacer una pregunta desde acá? Sí. Adelante. ¿Cómo estás? Jorge, desde Buenos Aires, te saludamos. ¿Tienen algún proceso de aceptación de familias o cualquier familia que quiere ir se puede sumar?
Y en esa línea de pensamiento, si alguna vez tuvieron algún problema que tuvieron que echar, por así decirlo, o rechazar a alguna familia o algún grupo porque era conflictivo, porque no tenía fit con su cultura o con lo que hacen ahí, digamos. Sí, sí, la cooperativa tiene la potestad de no admitir una familia porque considere que no se ajusta, ¿no?, su forma de ser, su forma de entender las relaciones, su forma de estar en el proyecto, no encaja, no se adecua a los principios básicos de la cooperativa. Hasta el momento no hemos tenido que expulsar a ninguna familia, esto es cierto. Sí que es verdad también que hay familias que aguantan un año, porque obviamente sus hijos están allí durante todo el curso escolar y ha finalizado el año, se van porque ven que aquello no les encaja. Pero está bien también saber... ¿Y tienen algún proceso de, así como de aceptación, les hacen entrevistas o algo previo, Sí, o simplemente sí. Primero se suelen hacer como jornadas de puertas abiertas. En ese momento ya se explica cuáles son los compromisos de las familias, ¿no? O sea que esto no es una escuela al uso. Nosotros entendemos que el compromiso es algo esencial y por lo tanto un proyecto autogestionado es inviable sin la implicación de las familias. Entonces, la limpieza, tienen que participar en la limpieza, transcurridos 4 meses tienen que incorporarse y trabajar proactivamente en un círculo. Hacemos campañas de autogestión, es decir, ahora aquí en Cataluña, el día del 23 de abril se celebra Sant Jordi, es un día como muy, muy señero, entonces pues vendemos rosas y libros, pues tienen que participar en esas jornadas. ¿Qué más? Tienen también unas obligaciones económicas, obviamente, para hacer viable el proyecto económicamente. Y luego se hace una entrevista que ya es entre equipo pedagógico y familia, donde ven realmente si esa familia, desde el punto de vista pedagógico y de acompañamiento a sus hijos, encaja con los principios de la cooperativa. Vale, son y 29, entonces están a punto de comenzar las siguientes charlas de la próxima franja horaria, con lo cual necesitamos dejar la conversación con David aquí, pero les recuerdo que pueden ir a la sala de Hangouts Room y ahí seguir cualquier tipo de conversación que se inicie en alguna de las salas. Vale, Dime, David. Si alguien quiere que vayamos, que me lo ponga por chat y vamos. Vale, en esta se queda aquí mi compañera Natalia, que es la coordinadora de El Semillero, una asociación agroecológica de personas productoras y consumidoras, y también lleva 3 años, 4 años organizada sociocráticamente. Entonces, pues eso es lo que empieza ahora en español para quienes os queráis quedar.